Facebook. Y bueno, de pleno empezaremos a hacer los ejercicios prácticos. Vamos a presentarnos o plantearnos unos estados financieros y todo eso para llegar a un buen proceso de formación de opinión. A ver, veamos el caso y si tenemos que replantearlo, lo vamos a plantear. Tomemos primero al inicio. Vulcan S.A. es una empresa dedicada a la producción y venta de suelas vulcanizadas para calzado de goma. Con motivo de la sostenida demanda que viene demostrando el mercado de estos productos en los últimos años, la sociedad contrajo un importante préstamo. En realidad quisiera, a ver, perdón un ratito. No quiero tomar esta forma, sino lo vamos a hacer en Word. ¿Qué debe estar aquí? No. No es esto. Este es. Vulcan S.A. es una empresa dedicada a la producción y venta de suelas vulcanizadas, ese es su segmento, para calzado de goma con motivo de la sostenida demanda que viene demostrando el mercado. O sea, hay una buena demanda. En los últimos años la sociedad contrajo un importante préstamo que viene desde el año 2012 para la construcción de una planta fabril, o sea, es de largo plazo, ¿no? Por los diversos problemas de flujo de caja, no se han podido cancelar vencimientos de préstamos. En los últimos años, esto debe estar, a ver un ratito. Esto debe ser al 31 de diciembre o de marzo del 2015. Enseguida lo vemos. O sea, en los últimos años no se ha podido cancelar ni siquiera el costo de la deuda, eso quiere decir los intereses tampoco. Los registros contables mantienen contabilizada la deuda original actualizada en bolivianos 100.000, más los intereses devengados por pagar de 55, total 155.000. En el presente periodo y a efectos de renegociar con el banco la deuda, se firmó un contrato de refinanciación. Por el cual se acordó un nuevo plazo de vencimientos. Por efecto de la refinanciación, el banco condonó intereses, los mismos que fueron contabilizados de la siguiente manera. 10.000 como ingresos de la gestión y 40.000 a resultados acumulados, por considerar la gerencia que corresponden a los intereses de años anteriores. Considerar los siguientes parámetros. Total de activos, ingresos, utilidad del año, total del patrimonio y nivel de significación. Esto lo vamos a calcular, esto no lo tomamos en cuenta. Se pide la materialidad, definir el tipo de opinión y redactar la opinión. ¿Ok? Entonces, a ver, voy a plantear con
con estas hojas de trabajo. Bien. Ahora sí viene todo el conocimiento técnico que ustedes tienen. Ahora sí viene todo lo que saben en materia de auditoría, todo lo que saben sobre todo en materia de contabilidad. Si quieren, volvemos a leer muy rápidamente. Esto es, entonces, al 31 de diciembre del año 2015. Estamos en esa época. ¿Ok? Esta es una empresa que vende suelas vulcanizadas. Tuvo un préstamo del año 2012 para construir su planta. No se ha podido cancelar los vencimientos de los últimos 3 años. La deuda total es por 155,000, incluido intereses. Eso se tiene acumulado. Se refinanció la deuda. En la deuda les condonaron, esta es la parte clave, 50,000 y que registraron 10,000 con ingresos de la gestión y 40,000 a los resultados acumulados por considerar la gerencia que corresponden a intereses de años anteriores. Entonces, 10,000 es de la gestión. Si ustedes quieren, de la gestión 2015. Y 40,000 a resultados acumulados de gestiones anteriores. Estos son los parámetros, si necesitamos saber. Pero primero vamos a ir a definir cuál es el problema. ¿Hay un problema? Es la pregunta. Si hay un problema, ¿qué principios contables han sido afectados? Si existiera un problema. ¿Ok? Entonces, lo voy a separar esto para que tengamos un buen esquema. Bien. Díganme ustedes si hubo un problema. ¿Cuál es el problema? O sea, el problema es incorrección, es limitación o es incertidumbre. Y si es así, dígame qué principio contable se está violando. Especulemos, ahora pueden equivocarse, no están en el examen, estamos simplemente conversando y de ahí sacaremos la solución. ¿Alguien quiere especular para el problema? Podemos ir anotando aquí. Primero, ¿hay problema? ¿O no hay problema? Bueno, tiene que ser uno de estos tres, si hubiera problema.
Jóvenes, ¿hay problema o el dictamen es limpio nomás? Licenciado, tal vez el problema sería en la capacidad de generación de efectivo, porque al principio nos decía que se ha financiado y tenía buenos prospectos de ingreso, pero no tiene buen ingreso de efectivo o flujo de efectivo. ¿Y eso a dónde nos llevaría? ¿Cuál sería el problema? Porque tiene que ser un problema contable, ¿no ve? Efecto en los estados financieros y todo. ¿Cuál Podría sería? ser una Sí, reducción en los ingresos o un incremento en los costos que podría generar esto. eso me llegaría a definir, dice, reducción, ingresos y costos. ¿Y cómo afectaría la opinión en los estados financieros eso? ¿Cuál sería la opinión con esa base? O sea, eso quiere decir, los estados financieros con ese problema presentan razonablemente, no presentan razonablemente, excepto por el problema sí presentan razonablemente. ¿A qué nos llevaría ese problema? El problema es el hallazgo en realidad de la auditoría. Este es el hallazgo, ¿no? Hay un problema contable aquí. ¿Qué está mal en los estados financieros? Hay un problema, o sea, hay problema. ¿Cuál de estos problemas sería la capacidad de generación de efectivo? Incorrección, limitación, incertidumbre. ¿Cuál de esos tres? Estamos empezando, no se preocupen. De poquito vamos a... Incorrección, licenciado. Hay una incorrección, dice su compañero. Bien, esta es la incorrección, la capacidad de generación de efectivo. Eso es lo que está mal en los estados financieros. Eso es lo que está mal registrado. ¿O cuál sería la incorrección? Incertidumbre. Ahí dice otro compañero, hay una... ¿Cuál sería la incertidumbre? ¿Cuál es la incertidumbre? Porque hay que describir el problema, ¿no? Aquí. En ese caso, por ejemplo, el problema, dijo su compañero, este es el problema, dijo. No sé si sea, en todo caso, esto, estamos especulando todavía, ¿lo ve? Estamos especulando, no se preocupen, todavía estamos en la fase inicial de todo. Su otro compañero dijo, hay una incertidumbre, o sea, puso aquí, dijo incertidumbre. Bien, descríbame el problema entonces. Dijo es incertidumbre, pero descríbame el problema. O no es ese. Claro. Vamos a ver qué es lo que está pasando.
Pues joven, ¿hay o no hay problema? O volvemos a leer porque tienen que... Licenciado, Sí, tal vamos. vez hay un problema en la contabilización de la deuda que debería estar contabilizada a su costo amortizado. Ajá. La deuda, dice, está mal registrada. Esta debería estar a su costo amortizado. Am, ¿qué le hace pensar que no está registrado a su costo amortizado? Porque no sabemos la tasa de interés, nunca se mencionó. Dice que está registrado, se supone que está en cuanto a esto a costo amortizado. Pero esa podría haber sido una opción. Si estuviese mal su costo amortizado, ¿cuál sería el problema? Incorrección. Ajá, hubiera sido incorrección. Ajá, incorrección en los estados financieros. Desviación de un principio contable, ¿no es cierto? Hubiera sido, si esto fuese cierto, no sé si sea cierto, ¿sí? Si fuese cierto eso, entonces, ¿qué principio contable se hubiera afectado? No le vas a hacer dormir, porque luego no va a querer dormir. Tiene que dormir a la paz. ¿Qué principio contable habría sido afectado? Por decir, para empezar, tomemos los 14, 14 principios establecidos en las normas bolivianas. ¿Cuál? Equidad, realización, ¿cuál de ellos? Exposición. Exposición, dice su compañera. Hubiera sido exposición. Exposición. Y eso es en cuanto a principio contable. ¿Ok? Principio de contabilidad generalmente aceptado, exposición. Y norma específica. ¿Qué norma específica? ¿Qué norma específica establece que debe ser registrado a costo amortizado? Porque no es tan simple, o sea, no hay, yo les digo, en materia de auditoría, para definir dictámenes, no hay opinión personal. Todo debe estar basado en norma. O sea, el criterio, si ustedes quieren llamarle aquí, el criterio. El criterio es una norma, un principio, etcétera. Pero sigamos. Si esto es verdad, porque no sabemos si esto es verdad, si esto que está aquí es verdad, si eso es verdad, entonces la incorrección, parece ser cierto que hay incorrección, pero ahora, ¿en qué se basan? La incorrección, licenciado, del costo amortizado se encuentra en las bases de medición que señala el marco de conceptos.
En este caso estaríamos hablando marco de conceptos. Dice su compañera, está en el marco de conceptos. ¿En qué parte del marco de conceptos? Párrafo. Ya les digo, aquí es preciso. Dígame exactamente en qué párrafo. Si me dice dónde, en qué parte del marco de conceptos se establece. Ya les digo, esta va a ser, puede ser la tumba de muchos, porque obviamente aquí necesitan todos los conocimientos adquiridos en todos estos años. ¿Qué norma específica? Dígame. Norma específica que habla de costo amortizado. Porque cuando estamos hablando del marco de conceptos, estamos hablando de medición, ¿no ve? Y si entran a medición, es costo histórico. Si quisiera tomar eso en cuenta lo que acaba de decir su compañera. Si quisiera tomar en cuenta eso, entonces sería costo histórico y de pasivo, ¿no? De pasivos y que dice que debe estar registrado a costo amortizado. Podría ser. Y la norma específica es la NIF. ¿Qué NIF habla de costo amortizado? La NIF 9. 9. ¿Qué? La NIF 9. Pero ni siquiera sé si esto está bien. O sea, todavía no sé si esto está bien. O sea, tal vez el concepto está bien, pero no sé si hay un problema de ese tipo. Licenciado, Sí. en este caso creo que el problema está en el reconocimiento de la condonación, de que está afectando resultados acumulados. Ajá. Dice su compañero, hay un error en el registro de la condonación. Pues vamos a leer. Vulcan es antecedentes. Se ha prestado una deuda, tiene todo eso. No tiene un problema de flujos para cancelar ¿no? Para cancelar la deuda. En los últimos 3 años no ha podido cancelar ni siquiera los intereses. Los registros contables mantienen contabilizada la deuda original por 100,000 más esto total. Si ustedes quieren aquí, tenemos un total de la deuda. Total de la deuda, bolivianos, 155,000. ¿Ok? Si alguien quiere ver esto en materia de asientos contables, pues se los muestro. Ese asiento contable registrado ya está más o menos así, para que se ubiquen en la contabilidad. ¿Ok? Si ustedes quieren verlo, eso está así. Su compañero dice hay un problema ahí. Por lo tanto, eso está así registrado.
Bien, entonces aquí tienen en la registración. Estas son las cuentas. Este es el debe. Y este es el haber. Dice. Eso lo está planteando su compañero, que es diferente. Dice, esto está registrado como que han registrado el año en años anteriores. Como gasto, ¿no? De años anteriores. ¿Sí? Y como gasto del año 2015 contra aquí contra préstamo bancario y intereses por pagar. Eso es lo que está. Entonces, los intereses por pagar han llegado a 55 y la deuda está en 100. Así está registrado. ¿Ok? Así está registrado esto. Un segundito, voy a poner bien esto. Pareciera de que tengo mal. Ok. Bien, ¿y dónde está cargado esto? Dice, corresponden a la gestión, ¿cuánto? Que abajito estaba. 10,000 a la gestión. Y el resto es 45,000 de gestiones anteriores. 40,000. Sí, perdón, 40. No, para llegar a 55,000 es esto. 55,000 es 45 más 10,000. ¿Estamos? Y obviamente en un determinado momento el dinero ingresó. Entonces tenemos... así está registrado. Si quieren lo volvemos en mayor, pero así está registrado. Todo ese dinero entró en efectivo, los 100,000. Ahora sí cuadra. Así está registrado. Así está registrado. Es que lo que pasa es que rapidito ustedes tienen que hacer sus asientos, cómo está en el mayor, cómo está en los... Así está ahorita en los estados financieros. ¿Y qué pasó ahora? En el presente periodo y a efectos de renegociar con el banco la deuda vencida, se firmó un contrato de refinanciación. De este contrato de refinanciación, dice, por efecto de la refinanciación, condonó intereses por 55,000, o sea, eso quiere, por 50,000, perdón. De estos 55,000, solo se condonó, ¿cuánto? Esta era su total deuda de intereses. ¿Cuánto se condonó? 50,000. Solo 50,000. Va a quedar intereses por 5,000. Ahí creo que su compañera se está equivocando, ¿no ve? Piensa que es 50,000. No. La deuda es por 55,000 en intereses. Y de esto solamente se está condonando 50,000. Bien. ¿Y cómo registraron eso? Dice. Dice, ahora, esta parte fue registrada así.
esa parte fue registrada así. ¿Entendieron? Esta parte de la condonación fue registrada así, dice, ¿no? Entonces llevaron a, ya no tienen la deuda, entonces lo que hicieron es eliminar la deuda. Bien. Entonces cargaron a, ¿cuánto eliminaron? Perdón, los intereses. Intereses por pagar, dice. Por pagar. De los 55,000, solo condonaron ¿cuánto? 50,000. Bien, ¿y dónde abonaron? Es la pregunta. ¿Qué hicieron con, dónde registraron? $10,000 al resultado del ejercicio y 40,000 a resultados acumulados. Entonces, lo registraron de la siguiente manera. Dice, contra resultados del ejercicio, ¿a qué cuenta efectivamente? A ver, díganme ustedes, ¿a qué cuenta podrían haber registrado? Ganancia por condonación. Ok. En realidad, no hay eso en los planes de cuenta, pero está bien como concepto, ¿no? Yo lo pondría más genérico, como otros ingresos. ¿Ok? Esos son otros ingresos. ¿Cuántos otros ingresos según esto? 10,000. 10,000. Bien. ¿Y dónde más? Resultados acumulados. Ajá. Contra resultados ¿cuánto? 40,000. 40,000. Así hicieron. La pregunta es, ¿está bien o está mal? ¿O hay algún problema contable? Está mal. Está mal, licenciado. Bien, está mal. Por eso les digo, así es como se analiza esto, ¿no? Pero no es un criterio personal, sino ustedes me tienen que decir ahora por qué. Bueno, en principio dicen que está mal. A ver, antes de poner las normas para decir precisamente qué norma está mal, etcétera, etcétera, explíqueme por qué está mal. Según el marco de conceptos, explica que los ingresos son objeto o se generan a través de incrementos en el activo o reducciones en el pasivo. En este Ajá. caso, ha sido una reducción del pasivo, ya que la entidad financiadora ha renunciado a los derechos de los intereses. Entonces, esa renuncia se debería contabilizar como un ingreso. Ajá. También, licenciado, el hecho de afectar a los resultados acumulados nos da a entender de que la empresa o bien estuviera cambiando una política contable o bien estuviera corrigiendo un error, lo cual no es ninguno de los dos. Entonces, resultados acumulados no tendría que haber sido afectado, sino es directamente imputado todo a otros ingresos al resultado del ejercicio. Ah, bien. Ese está mejor, ¿no es cierto? O sea, lo que dice es, su compañero es lo siguiente. Dice, primero uno de sus compañeros dice más o menos así. Esto no debería ser así. No, nunca debería haberse llevado a resultados acumulados. Y su otro compañero dice, ratifica, mejor todavía, dice, ¿no? No se lleva a resultados acumulados. ¿Por qué? Porque eso significa que hubiera habido un error, dice. ¿De acuerdo? De acuerdo con los... Eso solamente se lleva a resultados acumulados cuando hay cambios en políticas contables
O cuando hay que ¿cuándo ocurre Corrección de error. eso? Eso es. Cuando hay cambios en políticas contables o hay un error. Pregunta, ¿hubo un error? ¿Están corrigiendo un error? No. No, dice su compañero. No, no están cometiendo, no han cometido un error. Simplemente dice la entidad financiera renunció hoy a sus derechos de cobrar 50,000 de intereses. ¿De acuerdo? ¿Dónde está eso? Díganme ustedes. ¿En qué norma? Licenciado, está en la norma contable 13 y está en la NIC 8 en el caso de las NIF. Ok. Norma contable boliviana 13, aunque ahorita no estamos viendo con normas bolivianas, estamos viendo normas internacionales, ¿ok? Pero digamos válida la acotación. Y hoy está en la NIC 8. NIC 8. Cambien políticas contables, si ustedes quieren, de cambios en políticas contables, coma, estimaciones y errores. Entonces, esto sería lo que está mal hecho. ¿De acuerdo? Esto es lo que está mal registrado. Este es el criterio, este es el criterio del auditor basado en normas profesionales. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y cómo debería ser entonces? ¿Cuál sería el asiento? Aquí está el asiento. Este está mal, ¿no ves? Este está mal. Esto es lo que está mal. ¿Cómo debería ser? Licenciado, solo debería haber sido intereses por pagar contra otros ingresos 50,000, 50,000. Eso es. Esto es lo que está mal. Ya está. Eso es. Volvamos a repasar. Aquí hay un problema de error contable, de mal registro. ¿Ok? Mal registro, digo más bien. Mal registro. La empresa, adquirió un préstamo y todo eso. ¿Cómo registró el préstamo? Así. Tienes registrado esto de aquí. Ya. Llegó y se le condonaron intereses, los 50,000. Los 50,000 y los registró así. Cargo a intereses por pagar, ¿no es cierto? De estos 55,000 que se tenían por pagar, ahora se les condonó 50,000. Va a quedar 5,000 de intereses por pagar. El banco renunció a sus derechos. Bien, y ellos registraron, dijeron, lo que pasa es que 10,000 es del año y 40,000 son intereses de años anteriores. Por lo tanto, lo llevaremos a resultados acumulados. Y la norma no dice eso. Como dice el auditor, el criterio del auditor, ¿no? Dice, los cambios en políticas contables o cuando hay un error, se lleva a resultados acumulados, ¿no es cierto? En el caso, no hubo
error ni cambio de política contable. No hubo ninguno de los dos. ¿De acuerdo? Nada. Punto. Entonces, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Lo que pasó es que la entidad financiera renunció hoy a sus derechos de cobrar. Hoy, no es que años anteriores hubo error, no. Hoy en día dijo, señores, vino la pandemia, qué sé yo, ya les condonamos la... Eso no quiere decir que el año pasado estuviese mal. El problema es que cambió la coyuntura. Por alguna razón, el banco tomó la decisión de condonar. Hasta podía ser por ley. El gobierno saca una ley y dice, se condonan los intereses de todos los préstamos. Y en ese caso todos hacen fiesta, todos están felices, qué sé yo, ¿no? Que es poco probable, pero bueno, es el ejercicio este, ¿no? Eso está en la norma contable boliviana 13. En realidad está en la NIC 8, que significa cambios de políticas, ¿no? Contables, estimaciones y errores. Y que dice, todo lo que significa cambio de política contable y errores son retrospectivos. Eso quiere decir que va a resultados acumulados, cuando son retrospectivos. Pero en este caso no es retrospectivo el problema, no hubo error. Y si no hubo un error, ni cambio de política contable, todo es el resultado de la gestión. Esto es lo correcto. Esto es lo correcto. Entonces, la empresa ha hecho mal. Dígame el efecto. ¿En cuánto está mal? 40.000. 40.000 es el error. Porque 10.000 llevaron nomás a resultados otros ingresos. ¿Qué es lo que está mal? Esto es lo que está mal. 40.000 está mal. ¿De acuerdo? Ahora sí resuma. Resuman lo que estábamos queriendo ver. Ninguno de estos es, ¿no es cierto? Ah, el último es. El último es. Entonces, el problema es error en el registro de la condonación de intereses. ¿De acuerdo? O sea, estamos hablando de que es este el error. Sí, en un importe de bolivianos 40.000, ¿sí? Mal registrados como resultados acumulados. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Es una incorrección o desviación de norma contable. Bien, sigamos. Ahora, ¿cuál es el criterio? Aquí se han violado la norma contable 8. ¿De acuerdo? Ahí sea, perdón, la NIC 8 de cambios en política errores. ¿Ok? Podemos argumentar más todavía, ¿no? En todo caso, podríamos tomar también lo que alguno de sus compañeros dijo, el marco de conceptos, ¿no? En lo que significa medición como concepto general. Y en Bolivia podríamos tomar el principio de ejercicio.
que dice que los ingresos o gastos se registran en el periodo que corresponde, ¿no es cierto? Bien, ese es el problema. Bien, ahora vamos a cuantificar el problema. Ya lo hemos hecho, lo estamos resumiendo, ¿no? ¿Qué estaría mal? Estaría mal, lo que está mal aquí es una subvaluación que está subvaluado. Los ingresos. Ingreso. Bien, que entonces los ingresos, ¿cómo debería ser el asiento correcto? Aquí se registra el asiento correcto. Si ustedes quieren, lo pongo aquí. Registro de lo correcto. Así lo voy a poner para que se guíen más. Registro de lo correcto. Aquí habíamos visto cuál es el asiento correcto de corrección. ¿Ok? ¿Cómo corregiría? Bueno, si quieren vuelvo al principio, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí así, para que ustedes se ubiquen mejor de lo que estoy queriendo decir. ¿Cuál sería el asiento para corregir? Dado que esto está mal registrado, lo correcto debería ser esto. ¿Cómo lo corrijo? Deberían haber llevado 50,000 a 50,000 a ingresos. ¿Cuánto llevaron a ingresos? Solamente 10,000. ¿Estamos bien? ¿Cuánto falta llevar a ingresos? 40.000. 40,000. 40,000. Entonces, resultados del ejercicio falta llevar aquí. Ok. 40,000. ¿No? ¿Y qué es lo que está mal? ¿Qué asiento está mal? Resultados acumulados. Resultados acumulados se tiene que Resultados acumulados hay que voltear y sería 40,000. Ese es el efecto. A esto también se conoce como efecto. ¿De acuerdo? Ese es el efecto. Por lo tanto, nos vamos aquí y hacemos ese asiento que acabamos de hacer. Resultados acumulados al DB contra otros ingresos al haber. Ese es el efecto que tenemos que poner aquí. Por eso dice debe haber aquí arribita. Entonces hay una subvaluación de ingresos. El asiento contable es cargo a abono a ingresos, porque tiene que aumentar 40,000. ¿De acuerdo? Y cargo al patrimonio 40,000. Porque los resultados acumulados están en el patrimonio. Eso es todo este resumen. Esta hojita es eso. Bien, eso es todo. Bien, ahora evalúan la materialidad. ¿De acuerdo? La materialidad que en este caso tienen que tomar, no tienen el estado financiero, así que toman específicamente los datos que están aquí. Activos 500,000. ¿Ok? ¿Dónde está? Aquí. Total de activos 500,000. Bien. Ingresos 1,350,000. 1,000,000. Utilidad 110 y patrimonio 375. Y bien. Un dato más aquí les voy a poner para que, ¿no?
eh, es una entidad que no cotiza en bolsa, dedicada a la producción. Bien, para tener mejor precisión, porque ese dato necesitamos para el cálculo de la materialidad, ¿sí? ¿Cuáles son los montos de la materialidad? ¿Cuál es el rango de la utilidad? ¿Recuerdan? De acuerdo a la tabla que hemos definido. Ajá. Si ustedes quieren, lo voy a copiar para que se guíen. Aquí lo voy a poner para que se guíen. Bien. No, he hecho mal. Voy a hacer un pegado especial. Y voy a hacer un pegado especial como imagen para que tengamos el datito en chiquitito. Para que se acuerden, esta es su memoria. ¿Sí? Bueno, no importa, ese es nuestro datito. Entonces, ¿cuánto debería ser? Es una no PIE. Si estamos hablando de ingresos y activos, esto es 0,5 a 3. 0,5 a 3, está bien. Si es utilidad antes de impuestos, es de 3 a 10, está bien. ¿Sí? Y si es valores netos, el patrimonio, ¿no? Es 0,5 a 2, se ha cambiado. No, es de 1 a 5. Está perfecto. Está bien. Entonces, aquí arriba no nos dicen si hay riesgo, no hay riesgo, etcétera. Digamos que alguito, porque hay un problema de, obviamente, si hay ajustes es porque hay un problemita. Hay problemas de condición de empresa en marcha, la empresa no está pudiendo pagar, tiene problemas de algún tipo. Algo de riesgo no significa. Eso quiere decir que podemos bajar más o menos a 8, los ingresos a 2, el patrimonio a 3 y el total de activos podríamos bajar porque tenemos un rango a 2 también. Si eso es así, díganme los importes. ¿Cuántos son los importes? El primero, 110. 8.800, licenciado. 8,800 el primero, 8,000 el segundo. 27,000. El segundo, 27,000. El tercero, 11.250. 11,250. El cuarto, 10,000. bien. Entonces, ¿cuál es la materialidad escogida? ¿Cuál escogen de estos? ¿Cuál es el mejor punto de referencia? Esta es una empresa industrial. Puede ser que los activos sean interesantes, pero siempre, ¿cuál es la primera opción? ¿Recuerdan ustedes? Aquí están puestas las primeras opciones. En realidad, la utilidad siempre es la primera opción. Los ingresos son, si es que la utilidad es volátil y no es representativa, qué sé yo, no es el mejor punto de referencia, entonces nos pasamos a los ingresos. ¿Sí? Si es que ahí no tenemos referencia, buena referencia, nuestra tercera opción es total de activos. Y la última opción es total del patrimonio. La utilidad es, a ver, entre estos dos, ¿cuál de estos es razonable? La utilidad antes de impuestos, si comparo con los tres, los 8,800, los 27,000 y el total de activos, ¿cuál de estos es el más razonable? De hecho,
los ingresos están un poco dispersos. Entonces deberíamos escoger entre uno de estos tres. ¿Cuál de estos tres les parece más razonable? En la vida real van a tener estados financieros por 3, 4, 5 años. Ahí va a ser fácil definir, ¿no? Pero ahorita, con los pocos datos que tenemos, ¿cuál les parece más razonable? Los activos. Activos. Los activos, además porque la empresa es una empresa industrial. Entonces, aquí vamos a poner la escogida para nosotros es cuestión de criterio. En el examen, eso siempre va a ser, van a tener un estado financiero y van a poder escoger los mayores, los menores, etc. Bien, entonces hemos tomado la decisión de que la escogida es 10,000, ¿de acuerdo? La escogida es activos, que es el más prudente y racional. Bien. Entonces ahora concluiremos. ¿Cuál va a ser la opinión? Recuerden la formación de la opinión. Si quieren, nos vamos otra vez aquí. Responsabilidades. Dijimos, esta es nuestra tabla de decisiones, según la mía. Si el asunto es material, pero no generalizado, va a ser una salvedad. Si el asunto es material y generalizado, para eso hay que estudiar y saber qué es generalizado, ¿no es cierto? Para que sea generalizado, hay un problema que debe ser considerado, 3 problemas que podrían ser, ¿no? Considerados como generalizados. Para que sea generalizado, tiene que involucrar a muchas cuentas. O puede ser una cuenta, pero esa cuenta es tan grande, tan grande, tan grande, 70, 80% del activo, que todo va a cambiar. O no han revelado algo que es muy importante. En ese caso es generalizado. En este caso, primero hay que preguntarse, ¿es material? Segundo, ¿es material y generalizado? Pareciera que no es generalizado. Bien, la pregunta ¿es material? ¿Cuándo es material? Cuando el problema que tenemos, que hemos encontrado, supera la materialidad o está cerca de la materialidad. ¿De acuerdo? Bien, volvamos a nuestro caso. ¿Por cuánto es el problema? 40,000. Bien, ¿supera la materialidad? Sí. Sí. Sí, entonces, ¿cuál es la opinión? ¿La opinión es limpia? ¿La opinión es con salvedades? ¿La opinión es adversa? ¿O hay una abstención de opinión? Con La opinión es salud. adversa, licenciado. Bien, es con salvedades. Entonces, esta es. ¿De acuerdo? Es con salvedades. ¿Por qué? Porque supera la materialidad de 10,000. El problema es por 40,000. Supera los 10,000. Pero tampoco es generalizado. ¿De acuerdo? No es que ha afectado todas las cuentas. No es que ha afectado todas las cuentas. Ha afectado solamente 2 cuentas. Pero esas 2 cuentas tampoco son tan, ¿cómo les digo? No son tan significativas que hagan cambiar la situación financiera y así. Bien. Ahora, ¿cuál sería la opinión? Veamos dónde teníamos opiniones. Vamos a hacer todo. ¿Qué hora es? ¿Qué horas son ya? Creo que me he pasado. A ver. Ah, estamos perfecto. Bien, vamos a redactar entonces toda la opinión completita. Vamos a redactar un dictamen completo con este problema. ¿Estamos bien? Dice, redacta el párrafo de opinión según la NIA 700 y 705. Bien, hagamos el informe. Lo voy a poner por separado para que tengamos hecho bonito, completito. Caramba, no quiere. Salto de página.
Ya está, aquí lo vamos a trabajar. ¿Dónde teníamos? Yo recuerdo, creo que la anterior clase, ¿no? Veremos los recientes. Si alguien me dice dónde está, porque les he pasado eso inclusive por Facebook, ¿no ve? Ejemplo 1. El licenciado informe cotiza. No está aquí, pero ¿no? Así se llamaba, ejemplo 1. Entonces vamos a buscar aquí en los últimos. No encuentro. A ver, díganme ustedes cómo se llamaba. Ejemplo. Ejemplo 1. Ejemplo. Ejemplo 1. Informe cotiza. Audifin. ¿Qué cotiza era? Cotiza. Bien, ese era que cotiza. ¿Y no había otro que cotiza? Esta. La empresa esta no cotiza, ¿no ve? ¿De acuerdo? Es lo primero que dijimos, no cotiza. Entonces, ¿cómo va a ser el dictamen? El dictamen va a ser este. A ver, lo voy a poner así. Caso Vulcán lo voy a poner, ¿ok? El dictamen aquí, archivo, guardar como Vulcanes, ¿no? La empresa. Sí, Caso Vulcán SA creo que es. Punto. Bien. Lo vas a guardar nomás ahí en el escritorio y después se los paso. Bien, primero, lo que hacemos es eliminar toda esta parte del ejemplo 1. Ese es el ejemplo 1. Y toda esta parte del ejemplo 2 y hasta aquí. Bien, estamos en nuestro casito Vulcán. Bien, ahora sí, miren bonitos nos está saliendo nuestro informe. A los señores accionistas y directores de Vulcán S.A. Opinión. Hemos auditado los estados financieros de Vulcán S.A., la sociedad, que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2015, el estado de resultados y el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. Ahora sí, ahí está la opinión. En este caso, la opinión es con salvedades. El título cambia. Ya no es opinión simplemente, es opinión con salvedad. ¿Ok? Cuidado, voy a poner con rojo. Ha cambiado el título. Dice opinión con salvedad. De acuerdo con la NIA 705. Ustedes pueden fijarse los ejemplos de la NIA 705, así dice. En nuestra opinión, ahora, una cosa es que sea una opinión con salvedad por limitación y otra cosa es cuando la salvedad es con incorrección. Veamos la distinción. Voy a entrar a la NIA 705 para que veamos la distinción. Esa parte es importante. Fíjense todos los detalles que tienen que vamos a hacer muchos ejercicios, no se preocupen en estos tiempos.
Vamos a hacer muchos ejercicios para que ustedes no tengan problemas. Con calma, hasta, porque esto es lo último de las clases, pero tienen que ser muchos ejercicios. Vamos a las NIAs. NIAs en español. Ajá. Vamos aquí. Esta va a ser las segregadas que tengo. 705. ¿Dónde está la 705? Ahora sí. Fíjense la diferencia. Estoy en la NIA. Quiero que se fijen la diferencia. Ahí está. Primero vamos a ver a qué corresponde esto. Este es el ejemplo. Ejemplo 1. Esta es una opinión con salvedades debido a incorrección, que no es lo mismo seguramente lo que está en el ejemplo 2. Vamos a ver el ejemplo 2. Estoy en la NIA, en la misma NIA. Esta también es debido a incorrección material. Bien. Sigamos. En el ejemplo 3, esta es adversa. Este es el ejemplo 3, fíjense. Salvedades debido a que no ha podido obtener evidencia. ¿De acuerdo? Son tres situaciones nomás, ¿no ve? O es incorrección, o es que hay una limitación porque no hemos podido obtener evidencia, o el tercero es incertidumbre. ¿Qué pasa cuando no han podido obtener evidencia? Fíjense cómo empieza la opinión. Por favor, atiendan. Excepto por los posibles efectos. Porque como no hemos hecho la auditoría, pues no podemos decir excepto por los efectos. Aquí tiene que decirse excepto por los posibles efectos. Eso dice cuando hay limitación. En cambio, cuando es el ejemplo 1. El ejemplo 1. Cuando hay incorrección, fíjense las palabras. Este es el ejemplo 1. Dice, excepto por los efectos. No dice aquí excepto por los posibles efectos. Cuidado con eso. Dice excepto por los efectos. Por lo tanto, tomamos esta. Y lo voy a copiar para nuestro ejemplito. Con este vamos a trabajar. Bien. Entonces, decimos, si ustedes quieren, lo pongo aquí para que tengamos la referencia de lo que acabamos de copiar. Esto es lo que acabamos de copiar, que está con amarillo de la norma. Bien, en nuestra opinión, ¿no? Ahora tenemos que decir, excepto por los efectos, es directo. En el otro se dirá, excepto por los posibles efectos. Aquí está la diferencia. ¿De acuerdo? Además de que el título cambió, ya no dice opinión, dice opinión con salvedad, opinión con salvedades, depende de cuántas haya. Sigamos. Excepto, en nuestra opinión, excepto por, ¿no? Los efectos, ¿no?
de la sección, aquí está, ¿no? Vamos abajo, excepto, copiamos eso también. Bien. Eso que está con amarillo es lo que acabamos de copiar. Esa es la diferencia. Excepto por los efectos de la cuestión descrita en la sección Fundamento de la opinión con salvedades de nuestro informe, ¿no es cierto? Coma, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la sociedad al 31 de diciembre de 2015, en este caso estamos hablando de 2015, así como los resultados y sus flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en esa fecha, ¿no? De conformidad con normas de contabilidad generalmente aceptadas, ¿no es cierto? En Bolivia, obviamente, si ustedes quieren, en Bolivia. ¿De acuerdo? Y ya está. No es con NIF, de acuerdo con normas de contabilidad generalmente aceptadas en Bolivia. Ese párrafo ya está. Ahora va a cambiar el fundamento de la opinión, porque hay un problema. Aquí lo voy a copiar como está en la norma. Claro, será otro problema que tienen ahí. Entonces vamos a hacer fundamento de la opinión con salvedades, va a decir. Entonces, este es el problema. Lo voy a tomar como ejemplo y en función de eso vamos a redactar nuestro problema. Primero cambia el título, ¿se fijaron? ¿Se fijaron? Ay, caramba. Bien, esto es lo que acabo de copiar. Primero cambió el título. El título tiene que decir fundamento de la opinión con salvedad, porque hay una salvedad. Bien, entonces esto es lo que lo estoy rayando con rojito. Dice, las existencias de la sociedad no reflejan el estado de situación, la dirección no ha registrado las existencias, costo mercado el más bajo, sino que le refleja únicamente al costo, lo que supone un incumplimiento de la NIA, de acuerdo con registros, algo parecido vamos a poner entonces, ¿no? La sociedad, ¿sí? Registró erróneamente, ¿sí? Erróneamente la condonación de intereses ¿no? Por bolivianos 40.000. Bien, registró erróneamente en resultados acumulados, ese es en realidad el problema, registró erróneamente en resultados acumulados la condonación de intereses, ¿no? Intereses bancarios por bolivianos 40.000. Entonces refleja primero la situación. Ya está, no, costo de acuerdo con registros contables. ¿Sí? Que de acuerdo con la norma de contabilidad norma internacional, aunque norma, está bien, internacional, ponemos de manera general, de acuerdo con normas contables
debió registrarse como ingresos. Punto, ¿no? Ahora, fíjense esta partecita de aquí. Si hubieran hecho de otra manera, entonces los costos, los ingresos estarían subvaluados, los impuestos también, el patrimonio respectivamente. Eso es lo que hay que reflejar ahora, ¿no? Hasta aquí estábamos. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte nos falta. En consecuencia, los ingresos del ejercicio están subvaluados, ¿sí?, en bolivianos 40.000. Y el patrimonio y los resultados acumulados, sí, valorados en ese. Listo, ese es el problema, lo eliminamos. La sociedad registró erróneamente en resultados acumulados la condonación de intereses bancarios por 40.000. ¿Qué? Coma. De acuerdo con normas contables, coma, debió registrarse como ingresos. En consecuencia, los ingresos del ejercicio están subvaluados en 40.000 y los resultados acumulados sobrevalorados en ese importe. Punto. Y después ya ponemos nomás que hemos llevado a cabo, eso ya estándar. La responsabilidad de la administración es esa. La responsabilidad del auditor es este otro. Eso no va a cambiar para nada. Y listo, ¿no? No ha habido otros requerimientos. Firmamos. Hoy día es cuando 12 de octubre del año 2020. Y listo. Ya está firmadito. Para que esa firma no quede muy al aire, voy a un poquito recortar esto, porque no me gusta que las personas firmen en hojas en blanco. Eso es muy riesgoso. Esta firma debería estar arriba. ¿Sí? En ese caso, pues lo que podemos hacer es achicar un poco tal vez la letra. Ahora sí va a entrar. Bien, ahora está la firma. Bien, no está una firma solita. Y archivo, guardar. Caso Vulcano. Preguntas. Bien, entonces les voy a mandar la solución en este instante. Ahí les mando los dos y ustedes me entregan el siguiente ejercicio igualito. El siguiente ejercicio que tienen ahí que les he pasado porque son dos. El siguiente hacen exactamente lo mismo, incluido el dictamen de auditoría. Y así les voy a ir pasando no uno, sino varios ejercicios de tal manera que ustedes vayan acostumbrándose a preparar dictámenes de auditoría. ¿De acuerdo? Claro, les voy a entregar, lo ven ustedes, lo resuelven, yo lo resuelvo con ustedes y así sucesivamente, porque esta parte les va a llevar a repasar contabilidad, todo lo que es impuestos, disposiciones legales, todo. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte es muy importante, ya les digo, todo lo que ustedes han aprendido en la profesión.
¿Preguntas? Bien, entonces nos vemos el día miércoles tempranito. Que estén bien, hasta luego. Les paso ahorita vía Facebook esto.